Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciada. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias Buenas noches, naturales. licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar. Buenas Bienvenidos. noches, Licenciado. Buenas Buenas noches, noches. Lice. Buenas noches. ¿Cómo están? En pantalla usted, perdón. En pantalla ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en unidad 3, el origen del universo. Y en este caso nosotros vamos a ver el tema número 3, que es la formación del arco iris y la historia de la astronomía. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes preguntas. La primera responda, dice, ¿cuál ha sido la contribución de la astronomía en las civilizaciones antiguas? La segunda actividad dice, mencione 3 eventos relevantes de la astronomía que han dado a lo largo de la historia. ¿Cuál sería su aporte a esta ciencia si usted fuera un astrónomo? La siguiente dice, responda, ¿qué es el arco iris? ¿Por qué observamos franjas de colores? Y la última dice, mencione 2 ejemplos en donde podamos comprobar el efecto que produce la luz al descomponerse. Esas son las tareas, las actividades que ustedes tienen planificadas para la presente actividad. Recuerden que las actividades son 100% escritas, para ello ustedes deben de desarrollar el encabezado, la rotulación de la hoja y a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Eso es, y como vienen realizando hasta la fecha, está muy bien, siempre y cuando que cumplan con todas las estructuras que se les solicita en esa parte. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema Formación del arco iris, historia de la astronomía, correspondientes a la semana 3 de fecha 13 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 13 de mayo, la fecha límite de entregas del 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Entonces, obtienen toda la información pertinente en este documento en cuanto a la función, al contenido y a los tiempos de entrega de la presente actividad. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente al desarrollo o para el desarrollo de la presente tarea, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades del tema central que corresponde a la formación del arco iris. ¿Quién no ha visto el arco iris? ¿Quién no le gusta el arco iris? El arco iris tiene una serie de actividades, una serie de estructuras, obviamente que muchas de ellas van desde eh, mm, eh, teorías o conceptos basados en la religión, en determinados mitos y también en estructuras científicas. Aquí vamos a ver un poco más en cuanto al desarrollo de esta conceptualización. Y para ello vamos a iniciar con el proceso. Vamos a ver la formación del arco iris. El arco iris es un fenómeno óptico de belleza natural que ha cautivado desde la antigüedad a los seres humanos y ha sido responsable de múltiples pensamientos religiosos, mitológicos y científicos. Dentro de esas características hay diferentes temáticas, hay diferentes estructuras en función de la formación misma del arco iris. Si nos vamos al pensamiento religioso, tienen diferentes conceptos en cuanto a la creación del arco iris. Si nos vamos a la parte mitológica, de igual manera, pero la parte científica ya nos dan un criterio en cuanto por qué nosotros, por ejemplo, de acuerdo a esta imagen que nosotros tenemos en pantalla, ¿por qué nosotros podemos observar este tipo de colores? ¿Cuál es la forma en la cual se desarrolla y en la cual se estructura? Recordemos que el arco iris nosotros lo le vemos como un arco, pero en sí el arco iris no tiene la forma de un arco, sino prácticamente es una esfera totalmente cerrada, es un círculo cerrado.
sino que nosotros, dependiendo de la ubicación de donde nos encontremos, nosotros los vamos a percibirlo, nosotros le vamos a poder observar solo una parte, por eso nosotros lo observamos en forma de un arco. Dentro de esta conceptualización, sin embargo, este fenómeno tiene una explicación científica simple. La luz del sol es una luz blanca. La luz blanca procedente del sol llega a la Tierra y entra en contacto con el agua presente en la atmósfera, lo cual hace que la dirección de la luz cambie ligeramente y se descomponga en los colores del espectro visible que nosotros vemos normalmente. Por ejemplo, ¿cuándo ustedes han observado un arco iris? ¿Cuándo se forma un arco iris? ¿Quién ha podido observar? Todos hemos podido observar, pero vamos a ver si han razonado o les ha interesado, han tenido esa inquietud. ¿Cómo y cuándo se forma el arco iris? ¿Quién me puede ayudar? Cuando llueve. Ver y el puede. Exacto, cuando llueve, ¿verdad? Cuando llueve nosotros podemos observar, pero hay una peculiaridad, porque dentro de este proceso de tormenta, dentro de este proceso de lluvia, de un lado está la tormenta y de otro lado está el sol totalmente resplandeciente, ¿no es cierto? De ese fenómeno, de ese proceso atmosférico que se da, obviamente nosotros, el momento que empieza a caer la lluvia, recordemos que la lluvia obviamente son partículas, son gotas muy pequeñas, y esto obviamente si nosotros vemos una gotita del agua, como normalmente, por ejemplo, en las diferentes empresas de agua potable, por ejemplo, nos ponen el logo, que es cómo es la gotita. Similar a esa, son miles, son millones de gotitas casi pulverizadas que llegan a la Tierra en forma de lluvia. Esa sería la forma del prisma. El prisma en el cual ingresa y entra en contacto la luz blanca procedente del Sol. La luz no tiene color procedente del Sol. Al entrar en contacto con este prisma, que es la gota de agua, se desvía de su trayectoria y de acuerdo a esa estructura, de acuerdo al nivel de desviación que le oriente la gota de agua, se va a descomponer en todos los colores que normalmente nosotros podemos observar y que nosotros vemos en el arco iris. Cuando la luz viaja de un medio a otro, cambia de velocidad y hace que en uno se dé más o menos rápido dependiendo del medio en el que se encuentre. Por lo tanto, diremos que el arco iris es el conjunto de las diferentes ondas de espectro visible viajando a diferentes velocidades. Eso quiere decir que la luz solar, obviamente procedente del Sol, tiene determinadas velocidades, no es una velocidad estándar, no es una velocidad exacta. La luz viaja a diferentes velocidades dependiendo, obviamente, la posición del Sol y obviamente también la posición de la Tierra. De acuerdo a eso, obviamente, va a cambiar a través de las gotas de agua va a cambiar su trayectoria y también va a variar su velocidad. Y en el momento que cambia de dirección y varía su velocidad, obviamente va a descomponerse en los colores que normalmente nosotros podemos observar en el arco iris. Los diferentes colores que podemos apreciar en el arco iris son solo la parte visible de la luz procedente del sol. Las gotas de agua de la lluvia pueden refractar y dispersar la luz. En las condiciones correctas, esta refracción forma el arco iris. Por otro lado, la forma arqueada del arco iris no es como lo apreciamos desde la superficie terrestre, sino que forma un círculo entero cuyo ángulo depende del medio en el que se descomponga la luz. El efecto arcoíris no solo se limita a la dispersión de la luz por las gotas de lluvia, también podemos apreciar dicho fenómeno en las bases de las cascadas, por ejemplo. Gracias a la niebla del agua que produce la salpicadura del agua en los rociadores, por ejemplo, de los patios, en los famosos, en los aspersores. Ahí nosotros podemos ver. En los laboratorios también se puede reproducir este proceso de formación del arco iris. Lo comprobamos mediante un prisma de cristal. El prisma de cristal reemplaza a la gota de agua, que es quien desvía la luz solar y obviamente cambia también la velocidad y le descompone en los colores que normalmente vemos en el arco iris. ¿Quién no ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de irse de paseo a la cascada, por ejemplo, de aquí en Baños, en la provincia de Tungurahua, de Lagoyán, y por situaciones ventajosas, por ejemplo, les encuentran que están abiertas las compuertas de la represa
el agua cae con fuerza y al rebotar contra la base de la represa, obviamente se pulveriza. Y si nosotros tenemos un sol bastante fulgurante, nosotros vamos a ver en la base de esa cascada, nosotros vamos a poder observar la formación de un arco iris. Igual, por ejemplo, en los terrenos, en los pastos, donde para poder regar esos terrenos utilizan aspersores. En un día soleado, cuando utilicen los aspersores, ustedes van a poder observar determinados arcoíris pequeños en función de la descomposición de la luz. Ahí nosotros podemos observar. Finalmente, podemos decir que la luz, cuando viaja por diferentes medios, tiene diferentes comportamientos que van desde la reflexión, la refracción y la dispersión, y que el color de los objetos depende de la luz que reflejen. Así, cuando vemos un cuerpo rojo es porque absorbe los demás colores y refleja ese color rojo, y así sucede con el resto de colores que también nosotros podemos observar. Eso en cuanto a este fenómeno natural, que es bastante interesante. Como les había dicho, tiene diferentes teorías en cuanto a su origen. Dentro del campo mitológico, por ejemplo, dicen que al final del arco iris hay un duende con una olla de oro. Eso es un cuento, es una fábula que siempre nos han contado nuestros abuelitos, siempre han contado nuestros mayores, nos han contado, ¿no es cierto?, diferentes historias acerca del arco iris. Pero nosotros ahora sabemos que el arco iris no tiene inicio ni no tiene fin. No es como nosotros le vemos en forma de arco, sino prácticamente es de forma esférica, es redondo, es cerrado, sino que ya depende de la posición donde nos encontremos para poder observar solo una parte de esa esfera. Entonces, eliminada la parte de estas historias mitológicas. Y la parte religiosa tiene una parte ya un poco más conceptual, un poco más estructural, tiene ya otro sentido en función, a alguien que haya leído la Biblia podrá saber, podrá conocer en cuanto cuál es el origen mismo en cuanto a la formación del arco iris. Y dentro del aspecto científico, nosotros ya acabamos de ver cuál realmente es el origen desde el punto de vista de la ciencia en la formación del arco iris, y que nosotros podemos comprobar en determinados aspectos dentro de nuestro hogar, dentro de determinados sectores, nosotros podemos comprobar la formación de ese arco iris. Vamos a ver a continuación en relación a la historia de la astronomía. La astronomía es una de las disciplinas que se ha encargado del estudio de todos los cuerpos celestes y de todas las agrupaciones de cuerpos celestes que existen en el espacio. Prácticamente están encargadas del estudio de todo el cosmos, de las galaxias, están de los sistemas solares, de los planetas. Y habíamos visto en la clase anterior que, por ejemplo, nuestro sistema solar estaba dividido, pese a que está estructurado dentro de un solo sistema solar. Ese sistema solar se había dividido en dos partes, lo que son los planetas internos o planetas rocosos, que tienen su núcleo sólido, es rígido, están formados por rocas, y los planetas externos o gaseosos que están en su contorno o tienen su estructura, su núcleo de hielo o de gases, o simplemente están envueltos por determinados componentes. Todas estas teorías, todas estas estructuras, en cuanto a función de los cometas, de las estrellas fugaces, de las constelaciones que habíamos visto ya en clases anteriores, directamente está asociado al estudio de esta disciplina que es la astronomía. La astronomía es tan antigua que se podría afirmar que nace con la humanidad debido a los innumerables hallazgos que se ha llegado a este tipo de conclusión de que esta ciencia se ha manifestado en las diferentes culturas humanas. En este sentido, desde las antiguas civilizaciones como los egipcios y los babilonios, la astronomía fue empleada con fines calendáricos, por ejemplo, para la agricultura, para determinar el tiempo, y predictivos en relación a la astrología, que obviamente trataban de determinar, de predecir el futuro. También en el continente americano, las civilizaciones utilizaron la astronomía para elaborar sus calendarios. Un ejemplo de ello es el calendario andino, que justamente este calendario, al igual que los calendarios europeos y de las civilizaciones europeas,
buscaban determinar los espacios en cuanto a la utilización de la agricultura y también a medir el tiempo. Una de las características más determinantes, mucho más que el calendario andino, nosotros podemos ver el calendario azteca. El calendario azteca para la llegada de los españoles, una vez que se desarrollaron determinadas investigaciones, el calendario azteca fue mucho más, incluso mucho más preciso que el calendario que se utilizaba en las civilizaciones europeas que llegaron con el proceso de conquista. Eso es uno de los datos bastante preponderantes también de este proceso. No obstante, el desarrollo de la astronomía como ciencia de las posiciones, movimientos, constituciones, historia y destino de los cuerpos celestes se inició en la antigua Grecia. Pregunta de examen, ¿dónde se inició la astronomía? ¿En qué civilización? En la civilización griega, con los griegos en Grecia, ahí se inició. Y de ahí en adelante, los nuevos estudios y observaciones del firmamento han logrado un avance significativo hasta la actualidad con las exploraciones espaciales y obviamente con la implementación de más tecnología, donde el microscopio se ha ido evolucionando a tal punto que nosotros tenemos un telescopio electrónico que nosotros podemos observar los cuerpos, no solamente podemos observar los cuerpos celestes, perdón, sino también podemos desarrollar determinadas mediciones en cuanto a posición, en cuanto a volumen, en cuanto a distancia. Son características fundamentales que obviamente hoy con la tecnología la humanidad puede desarrollar en relación de los cuerpos celestes en el espacio. El uso de instrumentos cada vez más sofisticados dio a los científicos el brío para la verificación de las leyes terrestres en el universo y de esta manera generalizarlas a nivel cósmico. Muchos de los procesos físicos y químicos que se producen en la Tierra han podido ser estudiados gracias a las observaciones observaciones y estudios que desarrolla esta disciplina que es la astronomía. Aquí nosotros tenemos una línea de tiempo que va desde el año 2800 antes de Cristo y termina en el año 1990, obviamente después de Cristo. Y aquí nosotros tenemos en esta línea de tiempo, nosotros podemos observar los avances más significativos en función de la astronomía desde el inicio mismo de este proceso de estudio. Y arrancamos desde el año 2800 antes de Cristo, donde los primeros pobladores, donde las primeras agrupaciones humanas empezaron a construir estas pirámides o estas piedras sobrepuestas que se los llamó Stonehenge, que son prácticamente a través de las cuales podían medir el tiempo, podían ver en cuánto transcurría en función de la proyección de la sombra de estas rocas, obviamente para poder determinar el paso del tiempo. En el año 1479, obviamente se descubre la piedra del sol del calendario azteca que les había mencionado anteriormente. En 1543, Nicolás Copérnico ideó la teoría helicocéntrica. En el año de 1609, Galileo Galilei inventó el telescopio refractor que habíamos visto ya en las primeras clases. Para el año 1666, Isaac Newton inventó el telescopio estructural. En 1687, Isaac Newton formuló las leyes de la gravitación universal. Para el año de 1906, Albert Einstein aportó la teoría de la relatividad. Para el año 1937 se inventó el radiotelescopio River, que permitió desarrollar una verificación del espacio mucho más nítida. Para el año 1969, el hombre llega a la Luna por primera vez y en el año 1990 el telescopio Hubble entra en órbita en el espacio o es colocado en el espacio. Esos son los inventos y los eventos más preponderantes en función de la astronomía. Todo lo que el hombre ha ido desarrollando, ha ido inventando para tratar de seguir estudiando los cuerpos celestes que están alrededor de nuestro planeta y que también infieren, que también es necesario estudiarlos, porque determinados cometas son peligrosos para la vida, para la estructura de nuestro planeta. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado el famoso cometa Halley? El cometa Halley pasa alrededor de cada 500 años, pasa muy cerca de nuestro planeta. A simple vista es un gran espectáculo porque lo podemos ver
en su majestuosidad. Podemos ver la cabeza, podemos ver el destello, podemos ver la cola, toda su estructura como lo determina el estudio de la astronomía. Pero determinados estudios, los científicos, los astrónomos, se han adelantado un poco al futuro por su tamaño, por su velocidad, por la complejidad que tiene la envoltura de los gases, se transforma en un verdadero peligro tanto para nuestro planeta como para la humanidad. Pues si solo se acercara un poco más de lo debido hacia nuestro planeta, prácticamente estaría arrastrando, estaría arrancando parte de nuestra atmósfera de nuestro planeta y eso generaría un problema en cuanto al desarrollo de la vida, a la continuidad de la vida de nuestro planeta. Entonces, por esas características es importante que el estudio de todos los cuerpos celestes y su influencia, especialmente con nuestro planeta, porque en determinados momentos, obviamente determinados cuerpos celestes por su tamaño, por sus características, pueden generar problemas bastante serios a nuestro planeta. Eso es importante dentro del estudio. Y vamos a ver, en esta siguiente etapa, vamos a ver un poco más sobre la astronomía. Vamos a ver cuál es el concepto en función de la astronomía. ¿Qué es la astronomía? Se conoce como astronomía a la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes que pueblan el cosmos, tales como las estrellas, los planetas, los satélites, los cometas, meteoritos, galaxias y toda la materia interestelar que existe a nuestro alrededor, así como sus interacciones y movimientos que desarrollan en el espacio. Es una ciencia sumamente antigua, dado que el firmamento y sus misterios constituyen una de las primeras incógnitas que el ser humano se formuló, dándoles en muchos casos respuestas mitológicas o también religiosas. También es una de las pocas ciencias que en la actualidad permite la participación de todos sus aficionados, es decir, las personas que tengan apego, que tengan ese deseo, ese interés por aprender y participar, obviamente pueden también postular sus investigaciones, pueden aportar en cuanto al estudio y el descubrimiento de determinados cuerpos celestes que se encuentran en el espacio. Además, la astronomía no solo ha existido como una ciencia independiente, sino que ha acompañado a otras áreas del saber y otras disciplinas como la navegación, sobre todo en ausencia de mapas y brújulas en la antigüedad, y más recientemente con la física, para cuya comprensión de las leyes fundamentales del universo, la observación del comportamiento del cosmos resulta ser de enorme e inigualable valía el aporte y el apoyo que se dan entre estas dos disciplinas. Gracias a a la astronomía, la humanidad ha logrado algunos de los mayores hitos científicos y técnicos de las eras recientes, como en este caso, en este caso, como los viajes interestelares que se han desarrollado, la investigación en cuanto al descubrimiento de nuevos cuerpos celestes que están interactuando en relación a nuestra Tierra. Por ejemplo, la posición de la Tierra dentro de las galaxias, la observación detalladas de la atmósfera y la superficie de los planetas del sistema solar, cuando no del sistema a muchos años luz de nuestro planeta. También ha permitido observar otros cuerpos que se encuentran mucho más allá de nuestro sistema solar. En cuanto a la historia de la astronomía es una de las ciencias más antiguas del ser humano, ya que desde la antigüedad las estrellas y los cuerpos de la bóveda celeste han capturado su intención y su curiosidad. Gracias a grandes estudios de este campo o grandes investigadores de este campo fueron los filósofos de la antigüedad, como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxagoras, Aristarco de Samos, Hiparco y Nicea. Los científicos postrenacentistas como Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei y Edmund Halley, que obviamente
gracias a él, él fue quien descubrió el famoso cometa Halley. Y en honor a él, obviamente, en honor al apellido de él, obviamente se le bautizó a este cuerpo celeste como el cometa Halley. Edmund Halley fue quien descubrió. O especialistas contemporáneos como Stephen Hawking, que también desarrolló determinadas investigaciones importantes en relación a la teoría y reformulación y verificación de la teoría de la relatividad. Los antiguos estudiaron exhaustivamente el firmamento, la luna, el sol, tanto así que los antiguos griegos ya sabían o tenían idea acerca de las redondeces de la Tierra, pero suponían que los astros giraban alrededor del planeta y no era al revés. Esto se mantenía hasta finales del medioevo europeo, cuando la revolución científica cuestionó muchos de los fundamentos universales de la religión que la religión mantenía como sagrada. La religión fue por decirlo de otra manera, fue un estorbo para el desarrollo científico, porque ellos trataban de mantener sus ideas tradicionales o de que siempre prevalezcan sus ideas tradicionales frente a los nuevos descubrimientos que se iban desarrollando. Posteriormente, ya en el siglo XX, las nuevas tecnologías de avanzadas disponibles para la humanidad permitieron una mayor comprensión de la luz y por ende de la tecnología de observación telescópica, trayendo consigo nuevas comprensiones del universo y de los elementos que la componen en su totalidad. En cuanto a las ramas de la astronomía, en las cuales obviamente están directamente correlacionadas a la astronomía, podemos mencionar las siguientes. La astronomía comprende las siguientes ramas o subcampos en los cuales se establece. Por ejemplo, la astrofísica. La astrofísica es el fruto de la aplicación de la física y la astronomía para aplicar las propiedades y fenómenos celestes, formulando leyes, midiendo magnitudes y expresando los resultados matemáticamente a través de fórmulas. Otra de las disciplinas es la astrogeología, conocida como exogeología o geología planetaria. Se trata de la aplicación de los conocimientos obtenidos durante excavaciones y observaciones telúricas en el planeta Tierra a otros cuerpos celestes cuya composición pueden conocerse de lejos o incluso como es el caso de la Luna y Marte a través del envío de sondas recolectoras de muestras de rocas, van comparando la parte geológica, la parte del suelo. La astronáutica, de tanto observar los astros, el hombre empezó a soñar con visitarlos. La astronáutica es justamente la rama de la ciencia que busca hacer este sueño posible. Prácticamente se trata de todos los procesos de viaje hacia el espacio. La mecánica celeste es el fruto de la colaboración entre la mecánica clásica o la newtoniana y la astronomía. Esta disciplina se centra en el movimiento de los cuerpos celestes debido a los efectos gravitatorios que otros cuerpos de mayor masa generan sobre ellos. Por ejemplo, la Tierra genera, por su tamaño, genera una directa influencia sobre nuestro satélite natural, que es la Luna. La planetología, también llamada ciencia planetaria, se centra en el saber acumulado de los planetas conocidos y por conocer, es decir, de lo que componen nuestro sistema solar y de los que se distan de él. Esto abarca desde objetos del tamaño de un meteoro y gigantes gaseosos de enorme envergadura, así también. Tenemos el siguiente que es la astronomía de los rayos X, junto con otras ramas astronómicas especializadas en tipos de radiación o de luz. Eso es la radiación electromagnética. Esta rama constituye un enfoque especializado en la medición de los rayos X provenientes del espacio exterior y las conclusiones que a partir de ellos pueden sacarse del universo. Y por último tenemos la astrometría, que es la rama encargada de medir la posición y los movimientos astronómicos, o sea, de cartografiar de alguna manera el universo observable. Es quizás la rama más antigua de todas las que se ha mencionado anteriormente. Esas son las características fundamentales en cuanto al desarrollo de esta rama fundamental, que es la astronomía, que obviamente es indispensable que también nosotros conozcamos cuáles son las características fundamentales en cuanto al desarrollo mismo de este proceso educativo. Todos debemos conocer, todos somos, el ser humano en sí es un ser bastante curioso
en función de las actividades. Entonces, de todo lo que le rodea es bastante curioso. En función de estas actividades, obviamente, el hombre ha buscado descubrir, ha buscado estudiar, ha buscado analizar qué es lo que le rodea, cuáles son sus características con el fin de determinar qué es lo que puede pasar a futuro y también las consecuencias en el momento exacto de la ejecución de determinadas acciones. Obviamente, esto es los temas que nosotros hemos podido tratar y desarrollar en la presente clase. De esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la actividad, de la explicación del tema correspondientes a esta clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes esta hora de clases. Les deseo que tengan una excelente noche, que descansen, que tengan un feliz fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Igualmente para usted. Licenciado. Gracias, una excelente noche. Gracias, licenciado.